Hola, ¿qué tal? Muy Buenas buenas tardes, Jesús. tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Nelson, Cruz, Guadalupe, gracias por acompañarnos aquí de manera sincrónica. De igual manera, bienvenidos y saludos a los que nos van eh, a los que van a ver las grabaciones de las sesiones. Entendemos que no siempre se puede estar de manera sincrónica por los diferentes compromisos, ocupaciones que tenemos y más en esta sesión, digamos que en esta situación extraordinaria, ahora que, bueno, pues como saben, mañana es un día inhábil, es un día de asueto, entonces no hay clases de manera general y pues bueno, acá también tendremos este día de descanso mañana. Es por eso que en esta ocasión pues adelantamos nuestra sesión de miércoles, la adelantamos pues para hoy martes. Sí, de igual manera, pues también tiene sus ventajas. Más pronto podemos abordar alguna situación que se necesite abordar para dar respuesta, dar solución a nuestras actividades. María Guadalupe, bien, bienvenida. Anaís, buenas tardes. Buenas tardes, asesor. Bueno, pues antes de comenzar, ya saben, vamos a recordar el orden de la presentación, cómo es la dinámica. La dinámica para participar aquí en la sesión, pues hay que levantar la mano. Si tienes alguna pregunta, levanta tu mano o escríbenos directamente en el chat. Escríbenos en el chat, de esa manera pues eh, se te da la palabra y puedes activarlo. Es muy importante su participación. Hacemos una sesión más interactiva, más creativa, más enriquecedora. Además de que actualmente, como saben, estamos trabajando con el aula invertida, donde se trabaja más con pues la participación activa del estudiante. Me parece que es un modelo más constructivista, menos que conductista, ¿sí? Donde, bueno, a través de distintas reflexiones y participaciones, tú mismo como estudiante eres el generador de tu propio conocimiento. ¿Sí? Entonces, es importante, vuelvo a repetir, tus participaciones, no solo, eh, pues, como esta parte de participación extra, valga la redundancia, que sabes que, pues, también hay un valor, también hay un valor extra por tus participaciones, pero también, pues, porque vas retomando, vas ganando también seguridad, manejo de palabra, ¿sí? Presentación del discurso, esas habilidades que necesitamos como ponentes. Entonces, bueno, un sinfín de ventajas que tiene el participar. Entonces, pues igualmente voy a estar pendiente de sus manos, si levantan las manos para participar, si nos escriben en el chat igual con alguna pregunta, algún comentario. De hecho, antes de iniciar, no sé si alguien quiera externar pues algún comentario, algo que quieran compartir antes de iniciar con nuestra sesión, pues adelante. Es momento, tal cual, por si tienen alguna pregunta, podemos dar respuesta a ella. Si no, bueno, pues vamos a iniciar con nuestra presentación y dejaremos pues al final, si es que existe alguna duda, algún comentario, pues bueno, también podremos dar respuesta a ello. Parece que no, entonces, bueno, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a nuestra sesión.
Como saben, estamos en nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo, semana 4, ¿sí? Esta es una semana de integración, ¿sí? ¿Qué quiere decir integración? Pues que vamos a poder precisamente conectar, integrar el conocimiento que adquirimos durante las otras 3 semanas, ¿sí? Entonces, si se fijan, los recursos que vienen en esta semana son exactamente los mismos de las semanas anteriores. Todos estos temas, todos estos recursos, pues los vas a necesitar para las actividades de esta semana, tanto para las actividades integradoras, como lo es el proyecto integrador precisamente, o en el caso de la segunda actividad integradora a manera de foro, que es poesía digital. Hemos estado ya compartiendo al respecto, pero bueno, pues entonces contextualizándote, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Pues es eso, vamos a hacer un repaso de los temas que me parecen más importantes que te van a servir a lo largo de tu estancia aquí en Prepa en Línea CEP, no solamente en este módulo, sino a lo largo de tu formación académica, igual, no solamente aquí en Prepa en Línea CEP, son conocimientos muy importantes, inclusive para, porque ojalá que así sea, que vayas a estudiar en algún momento una carrera, ¿verdad? Alguna licenciatura, alguna ingeniería, etcétera, y por qué no después una máster, después un doctorado, etcétera. Los límites los ponemos nosotros decidimos qué tan lejos queremos llegar. Entonces, todas estas habilidades que se han desarrollado en el módulo, pues son muy importantes, como ya digo, para el resto de tu formación académica y personal también. Eso me parece muy significativo que todo el conocimiento que vayamos aprendiendo, pues que verdaderamente tenga un impacto en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Que no solamente sea una cuestión de conocimiento teórico que lo necesitaba para eh, pues en el caso de resolver alguna duda, eh, para aprobar un módulo, sino pues para la vida en lo particular, ¿no? Ahí es cuando el conocimiento verdaderamente se vuelve significativo, cuando ese conocimiento lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Muy bien, entonces, bueno, daremos una introducción, recordaremos acerca del proceso de lectura, daré oportunidad a los que nos acompañan de manera sincrónica de que nos hablen qué aprendieron acerca del proceso de lectura, ¿sí? Para dar estas participaciones extra. Retomaremos qué es la literatura y cuáles son los géneros y los subgéneros literarios. Esto es sumamente importante, ¿sí? Porque, bueno, estamos estudiando un módulo precisamente que tiene que ver con la literatura, con el arte, y que una vez que nosotros comprendemos muy bien qué es el arte, qué es la literatura, cuáles son las 7 bellas artes, cuál es la importancia que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana, pues ya no necesitamos que nadie nos invite a leer. Ya lo hacemos por gusto, lo hacemos por pasión, lo hacemos porque sabemos que es a través de la lectura que adquirimos sabiduría, que adquirimos conocimiento, que podemos viajar al pasado, que podemos viajar a experimentar todo tipo de emociones distintas a las de nosotros. Eh, Fondo y forma, dos aspectos medulares tan importantes en las obras literarias para analizar lo que sea, tal cual, para analizar cualquier manifestación artística, pues hay que conocer precisamente cuál es el fondo y cuál es la forma de esa manifestación artística.
Es una manera de hacer un análisis profundo de un texto, fondo y forma. Nos dice Anaís. La verdad, a mí me ha ayudado mucho este módulo porque comprendo mejor las obras, historias o relatos. Me agrada leer tu comentario, Anaís. Qué bueno. Independientemente, como lo he comentado, independientemente de que sea el módulo que a mí me toca impartir, este, pues soy honesto, es un módulo extraordinario, extraordinario porque en 4 semanas, en un tiempo muy corto, abordamos, híjole, gran parte de lo que es la literatura en 4 semanas. Y esto nos acerca a la sensibilidad, esto nos acerca, nos da una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Siempre he dicho que el arte debe de llevarnos a eso, la literatura en este caso, a conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Pues a conocernos a través de las lecturas, de los textos que realizamos, de los textos que leemos, porque nos damos cuenta que alguien más ya pensó como nosotros, que alguien más ha pasado por las experiencias que nosotros pasamos y que las han superado. Entonces, pues esto vuelvo a repetir, extraordinario, nos ayuda a resolver conflictos personales, a conocernos mejor a nosotros mismos, a saber de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos, entendemos de dónde venimos, de dónde viene esa corriente filosófica o esa manera de pensar que nosotros traemos. A veces creemos que somos muy auténticos, originales, pero luego al estudiar precisamente la literatura, al conocernos más a nosotros mismos, nos damos cuenta que lo que pensamos, pues gran parte tiene que ver con la formación que traemos, ¿sí? Con la formación que traemos, las situaciones que hemos experimentado. Entonces, cuando entendemos eso, pues podemos ir mucho más allá, porque ese conocimiento, digamos que es externo y hay un conocimiento más profundo, que es el del ser, el conocimiento de sí mismo. Y el arte, la literatura siempre va a ayudar a eso a través de la experimentación que hacemos de esos mundos ficticios y de esos mundos posibles a los cuales nos enfrentamos en las novelas, en los cuentos, en las poemas, en las obras dramáticas. Es extraordinario. Podría pasarme toda la clase hablando de lo bello de la literatura, de lo significativo que se vuelve. Les he comentado igual en otros momentos que es muy importante ir a terapia. Todos ocupamos en algún momento de nuestra vida ir a sesiones de charlas donde podamos conocernos mejor a nosotros mismos, cómo andamos emocionalmente, cómo andamos psicológicamente, así como vamos a hacer revisión cada cierto tiempo, aunque no nos sintamos mal de nuestro cuerpo físico, pues también de nuestra mente, imagínense, ¿no? Si no sea importante lo que pensamos, lo que sentimos, al final es lo que crea nuestra realidad. Pero si a alguien no le gusta precisamente acercarse a terapia, bueno, la mejor terapia en lo personal que yo he encontrado, pues es en los libros. Ahí en los libros, en las obras literarias, solo es cuestión de que te preguntes qué es lo que estás buscando, qué temáticas buscas. Lo que tú estés buscando, el tema que estés buscando, ya está desarrollado en alguna obra literaria y entonces vas a ir directamente a encontrar aquel tema que para ti es importante, aquello que estás buscando. Luego a veces me pasa, sobre todo en el aula presencial, con los estudiantes del aula presencial, pues para qué les soy franco, ellos dicen, algunos de ellos,
Pues la verdad, profe, ¿qué le digo? A mí no me gusta la lectura, a mí no me gusta leer y siempre los confronto o los ayudo a reflexionar, ¿no? Este, sí les gusta la literatura, sí les gusta la lectura. El problema es que no han identificado que existen diferentes tipos, que hay novela de ficción, histórica, psicológica, filosófica, realista, policíaca, caballeresca, bueno, un sinfín. Y además hay distintos géneros. Hay género narrativo, hay género poético, hay género dramático. Entonces, cuando conocemos eso, entendemos que sí nos gusta la literatura, sí nos gusta leer. El problema es que a veces no sabíamos qué gran variedad hay y que se necesita conocerla para saber, porque eso sí, cada uno de nosotros tenemos gustos particulares. Por ejemplo, en lo personal, a mí no me gusta la ciencia ficción, la verdad, francamente, no me gusta la ciencia ficción, pero me encanta lo filosófico, me gusta mucho lo psicológico. Entonces, pues lo espiritual igualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues trato de buscar cuando voy a leer algo, pues me acerco a obras pues que tocan las temáticas que yo estoy buscando. Así no se me va a hacer cansado, aburrido, por lo contrario, no queremos a veces soltar las obras. Comenzamos a leer y no paramos. Nos dice Anaís. No, Guadalupe primero. He aprendido los distintos subgéneros y conocido muy buenas obras literarias, además de apreciar mejor la lectura. Me alegro mucho, Guadalupe. Qué bueno porque también como les he comentado y lo vamos a retomar aquí en estas diapositivas que vamos a revisar. Dos, o bueno, la principal herramienta que vas a tener a lo largo de tu formación, aquí en prepa en línea, después en tu universidad, después que dejes la universidad y que te titules y ya seas un gran licenciado, maestro, doctor, científico, lo que sea, ¿cómo te vas a acercar al conocimiento? A través de la lectura. A través de la lectura es que podemos realmente aprender, conocer. Entonces, si nosotros aplicamos las técnicas de lectura que estuvimos viendo, eh, y además disfrutamos de la lectura, olvídense, ya el conocimiento es mucho más fácil de llegar a nosotros, nos volvemos autodidactas y eso es extraordinario. Me alegro, qué bueno que la lectura ha mejorado su apreciación. Anaís, también cuando me expreso, le doy más forma. A mí tampoco me gustaba, pero ahorita sí me gusta, la verdad. Busco libros que me gusten y me pongo a leerlos cuando tengo un poco de tiempo libre. A mí me gusta la ciencia ficción, la acción, el romanticismo muy poco. Así es, Anaís, es bien respetable. Como igualmente como en la música, cada uno de nosotros tiene un gusto musical y es bien válido. Cada quien escucha lo que le gusta, lo que le motiva. Entonces, en el caso de la lectura, en el caso del arte, también. A propósito que vimos los movimientos literarios, ¿no? Los movimientos de vanguardia. Habrá quien diga, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta el cubismo en cuanto a la pintura. Me gusta mucho la pintura cubista. Eh, por ejemplo, Van Gogh, pertenecía a este movimiento. Me gusta también el surrealismo con Salvador Dalí como pintor, como uno de los principales exponentes. En general, también en la arquitectura. Este, pero habrá quien prefiera más
lo clásico, ¿sí? O algún otro movimiento, es cuestión de estilo. Aquí lo importante, pues, es aprender a conocerlos. Excelente. Muy bien, gracias por sus participaciones. Guadalupe, Anaís. Muy bien, entonces vamos a continuar. Veremos también los aspectos, retomaremos los aspectos para analizar obras literarias. Sabemos que hay elementos muy importantes que son indispensables para poder analizar un texto. Entonces, vamos a retomar esa cuestión. Veremos lo que es la historieta, ya que, bueno, pues es lo que hacemos en nuestro proyecto integrador. Veremos lo que es el proyecto integrador, cómo trabajar Pixton, cómo elaborar la historieta a través de Pixton. Hablaremos, compartiremos acerca del foro de integración Poesía Digital. Y por último, abordaremos las preguntas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo y también las preguntas que ustedes externen aquí mismo. ¿Sale? Entonces, ese es el orden de la presentación. Vamos a continuar. Al, a lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Nos hemos dado cuenta que debemos de conocer, por ejemplo, primero el origen de la obra, dónde surgió, en qué época, bajo qué circunstancias, quién es el autor, pertenecía a algún movimiento literario, a qué edad creó su obra. Todos esos elementos sabemos que son determinantes para nosotros poder interpretar un texto de una manera correcta o conocer la intención que verdaderamente tuvo el autor con la obra, porque habrá quien diga, no, yo puedo leer una obra y yo doy mi interpretación. Claro, pero por la naturaleza del arte, por la naturaleza de la literatura, que sabemos que utiliza un lenguaje connotativo, un lenguaje artístico, eh, nuestra interpretación puede ser muy subjetiva, puede ser muy vaga, este, y entonces se vuelve muy importante, determinante, conocer el origen de la obra para poder entender por qué el autor se expresa como se expresa, por qué utiliza ese vocabulario, por qué utiliza ese lenguaje, por qué se expresa de esa manera fatalista, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales, justo de lo que hablamos. Ahora ya sabemos, por eso apreciamos más ahora los textos literarios, porque sabemos que ahí está plasmada la vida de un autor, el conocimiento más sublime, más importante al que llegó a lo largo de su vida, ahí lo plasmó. Superó sus pruebas y además plasmó en tal obra el conocimiento al que llegó a lo largo de su vida. Entonces, sumamente enriquecedor. Entonces, por eso les digo que ya una vez que nosotros comprendemos o sabemos esto, ya valoramos los textos desde otra perspectiva, los apreciamos de una manera muy distinta. El propósito que se tiene con esto, pues es ampliar tu visión y que tomes conciencia, qué bella palabra, de las diversas formas de ver la vida y el mundo distintas de la tuya y de la de quienes conoces. Esto me parece extraordinario, les digo, fíjense todo lo que nos lleva el módulo, todo lo que nos lleva la literatura. Qué importante a través de la lectura de obras literarias entender
que mi manera de pensar es solo eso, mi manera de pensar, pero que existen tantas formas de pensar como seres humanos en la Tierra, más de 7,000 millones de seres humanos, ¿no? Entonces, esto a la vez alguien diría, bueno, pues esto podría ser contraproducente, o no, todo lo contrario. Cuando tú entiendes que tu manera de pensar es solo eso, tu manera de pensar, te vuelves un ser más libre, te vuelves un ser más empático, porque sabes que no solamente tienes que ver por tus necesidades o porque se respete tu manera de pensar, entiendes, ok, esta es mi manera de pensar, pero también es igual de importante la manera de pensar del otro, porque es otro yo, es otro humano que tiene también su forma de pensar y que está haciendo su lucha por comprender la vida, el universo mismo. Entonces, qué interesante que a través del arte, a través de la lectura, de hecho me parece parte de lo más importante, ya les decía, ¿no? El conocerse a sí mismo en la literatura. Esto es de lo más importante a lo que nos lleva el arte, a lo que nos lleva la literatura. Conocer, entender, comprender que existen muchas formas de pensar distintas a la mía y eso me vuelve más liberador o eso me hace que tenga mayor apertura, que esté dispuesto a aprender más, porque digo, híjole, pues esto solamente es mi manera de pensar, hay más de 7,000 millones de seres humanos en la Tierra, híjole, pues es muy poco lo que yo conozco, es muy poco lo que yo sé. Y esto a la vez, cuando uno comprende esto, se hace verdaderamente sabio. ¿Qué decía el sabio precisamente? Solo sé que no sé. Imagínense, ¿no? El sabio dijo eso, ahora imagínense nosotros. Entonces, la humildad en cuanto al conocimiento, pues es realmente nos engrandece. Entonces, pues se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Así es, justo lo que les explicaba hace un momento, si yo no tengo noción o no investigo antes de analizar la obra literaria, no investigo su contexto histórico, muy probablemente la interpretación que haga de la obra, pues va a ser algo subjetiva o no lo voy a comprender muy bien, quizás hasta ni me va a interesar o ni me va a gustar. En cambio, me doy cuenta el origen de esa obra y soy mucho más sensible y mi interpretación es mucho más atinada, ¿sí? Entonces, importantísimo, indispensable el origen de una obra, cuál es el origen para poderla entender. Y luego a veces surgen esas problemáticas, ¿no? Que no entendemos la obra. Híjole, es que no entiendo muy bien esta obra, el lenguaje, de lo que trata, no lo comprendo muy bien. Y luego investigas el contexto de producción y cambia completamente, ¿no? Cambia completamente. Ahora sí, pues ya lo entiendes porque sabes el origen. Muy bien. Hablemos del proceso de lectura. Eh, ya les había comentado, ya habíamos abordado este tema que me parece medular de las herramientas más importantes que vas a tener a lo largo del módulo y a lo largo de tu vida, porque volvemos al punto, si tú sabes leer, pues vas a poder interpretar bien un texto, vas a poder entender de qué se trata, a la primera vas a captar, entonces entendamos
que existe un proceso para leer. No es solamente ponerme a leer así, de buenas a primeras, es todo un ritual si queremos hacer una buena lectura. Existe algo previo, como todo en la vida, ¿verdad? Es más, simplemente pongo la analogía. Nosotros llegamos aquí así tal cual como estamos ahorita, no. Primero estábamos en el vientre de nuestra madre, después nacimos, fuimos creciendo, nos fuimos desarrollando, estudiamos la primaria, la secundaria y ahora vamos a la prepa. ¿Hubo algo previo incluso antes de llegar aquí? Todo en la vida tiene un proceso. La lectura no es la excepción. También tiene un proceso. Parte de lo más significativo en la prelectura, ya les había comentado, es que te prepares, que prepares el lugar donde vas a leer, que prepares el lugar, que prepares el horario, que no tengas distractores, que te acompañes de un vaso de agua, de una taza de té, de un café, una paleta, algo dulce, que sea un momento agradable. Buscar una hora adecuada. Nos queremos poner a veces a leer a las 10, 11 de la noche. ¿Será posible? No lo creo. Ya ahí lo que queremos es descansar. O podremos leer revisando el chat, revisando redes sociales o teniendo la televisión prendida. Claro que no nos vamos a poder concentrar. Todo eso es parte de la prelectura. Poner música adecuada. Música, habrá quien diga, no, yo con música no puedo, yo me distraigo. Bueno, habrá quien se distraiga con música, pero también la música es una excelente herramienta, excelente estrategia para poder aprender. Apóyense siempre de la música clásica. La música clásica es extraordinaria, nos ayuda a aterrizar nuestro pensamiento y nos ayuda a dar un contexto, nos ayuda a transportarnos, nos favorece a eso, nos favorece a transportarnos a, al lugar de donde se cuenta la obra. Una vez que hicimos todo esto, ya nos preparamos, ahora sí, busco el contexto de la obra, dónde se creó la obra, en qué época, bajo qué circunstancias, quién es el autor, conozco algo más al respecto. Ya que tengo el contexto, ahora sí, ya tengo una idea de qué va a tratar la obra, ya me encuentro yo cómodo, todo, no tengo distractores, todo es muy agradable. Ahora sí, comienzo a leer. ¿Cómo voy a leer? Poniendo los 5 sentidos al momento de leer. Por eso se favorece la música, estoy escuchando algo, estoy tomando algo para el gusto, para el oído, para el olfato, puedo poner incienso, aromaterapia, simplemente que mi lugar esté limpio, todo eso va a favorecer a realmente poder vivir una experiencia que cuando vayas a leer digas, tu mismo cerebro se acostumbre a que va a ser algo muy placentero. Fíjate cómo te comparto esto, te cambio el panorama a ponerse a leer, acostado en la cama, todo, tengo ahí todo tirado, no hay orden, está, no está higiénico, está sucio, está el televisor prendido, los niños corriendo por híjole, ya ni seguir, ¿verdad? Entonces tiene que ser un momento especial porque vas a conectarte contigo mismo. Fíjense bien, la lectura de un libro puede cambiarte la vida literalmente, puedes entender algo que no habías comprendido y por lo tanto, pues híjole, potencia tu vida. Por último, la poslectura. En la poslectura lo que hacemos es escribir algo. Siempre tenemos que escribir algo después de haber leído. Siempre un reporte de lectura, este, un esquema, un dibujo,
lo que tú quieras, pero siempre escribe algo después de haber leído y eso va a favorecer a tu aprendizaje, que ancles el aprendizaje. ¿Sale? Hasta aquí llegamos con el proceso de lectura. Voy a suspender esta sesión y nos conectamos otro poco en nuestra siguiente sesión con los mismos datos. Pues ya saben, cierro esta sesión y en un par de minutos nos conectamos nuevamente para avanzar otro poco y el jueves terminamos de ver cómo trabajar Pixton, eso lo vamos a ver el jueves, cómo trabajar Pixton, cómo crear una historieta, les pondré ejemplos de historietas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, suspendo esta sesión y regresamos en un momento. Gracias.